Listo. Entonces, faltan varios estudiantes, ¿no? Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces tenemos esta fascia cervical. Recuerden que en esta fascia cervical va a descansar la uretra, pero también la vejiga. ¿Listo? La uretra que va aquí y también la vejiga. ¿Ok? Entonces, este dibujo que está aquí es lo mismo que el dibujo que está acá. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, miren, este color celeste es esta fascia donde está descansando la uretra. Esta es la uretra, la que se encuentra de color verde. Y aquí están los ligamentos uretrales, todos los que ayudan a sostener a la uretra. ¿Ok? Este que está aquí es la vejiga, pero también está descansando todo eso sobre esta fascia. Todo esto que está aquí es la fascia. Recordemos que decíamos que esta fascia se ancla en el pubis, esta fascia se ancla en el pubis, pero que termina uniéndose a nivel del cuello del útero. Y recordemos que decíamos que esta fascia también se viene en las partes laterales y va a formar al arco tendíneo. Aquí está. Sí, esta es la fascia paravaginal o el arco tendíneo de la fascia pélvica. ¿Ok? Arco tendíneo de la fascia pélvica. Decíamos que aquí a nivel del cuello del útero teníamos los ligamentos cardinales y también a nivel del cuello teníamos los ligamentos uterosacros, ¿sí? Es decir, que esto de aquí está el mismo dibujo que estamos viendo acá, ¿ok? Mm. Bueno, al final, todas esas estructuras que estamos mirando, esas estructuras como anatómica que estamos viendo, lo estudió Delancey en el año de 1994 y entonces él hablaba de la hipótesis de la maca y dividía el soporte de la pelvis como en tres niveles. Entonces él decía, vea, hay un nivel superior cuando la paciente está parada, vamos a darnos cuenta que esa vagina está suspendida por unas estructuras que se llaman ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros, que al final es verdad que están suspendidos en el cuello del útero, pero este cuello del útero es el que ayuda a que se sostenga o a que se suspenda la vagina. Entonces, eso a él le llamó nivel uno de Delancey, que es el nivel uno de Delancey se llama nivel de suspensión y está dado por los ligamentos cardinales y los ligamentos uterosacros. El segundo nivel de Delancey, haga de cuenta que es como ir bajando, si la paciente estuviera parada, en el tercio medio de la vagina vamos a encontrar el nivel de unión. Y en esa parte de unión vamos a encontrar aquí a la fascia anterior, que dijimos que se llama fascia vesicovaginal o pubocervical, y a la fascia posterior, que antes mostrábamos y decíamos que la unión de la fascia anterior con la fascia posterior formaba el arco tendíneo. Entonces aquí tenemos el nivel 2 estructuralmente en la vagina corresponde al nivel de unión. ¿Unión de qué? De la fascia anterior con la fascia posterior y en la parte lateral el arco tendíneo. ¿Ok? Tenemos el nivel 3 de Delancey, que es como la parte más externa de la vagina y en donde vamos a encontrar que sería esta que corresponde aquí o en cortes aquí, ¿ve? Aquí, si la paciente estuviera parada, el segundo nivel es aquí y el tercer nivel es acá arriba donde está el cuello. Entonces el nivel 3 se denomina nivel de fusión. Nivel 3 de Delancey se llama el nivel de fusión. Y aquí vamos a encontrar una parte anterior, como hacia acá arribita, acá adelante, encuentran a los ligamentos uretrales, que son los que me ayudan a sostener esta uretra. Miren, estos ligamentos que están acá. Y también tenemos en la parte lateral al diafragma urogenital y en la parte posterior tenemos al cuerpo del perineo. Entonces, esto es lo que se llama nivel de Delancey. Yo siempre los pregunto a qué corresponde el nivel uno, el nivel 2 o el nivel 3 de Delancey. Delancey habla de la parte como cultural de la vagina. ¿Listo?
Entonces, Delancey comparaba a las fascias como con la hamaca, entonces él decía la teoría de la hamaca pélvica de Delancey. Y él decía, vea, hagamos de cuenta que este es el pubis, este es el útero con el cuello del útero y esta es la fascia, en donde está descansando tanto la uretra como la vejiga. Entonces, lo mismo de acá, ¿cierto? Como que está por una hamaca y aquí está descansando la vejiga. Entonces, Delancey decía, no es lo mismo que se dañe esta hamaca en la parte central o que se dañe en las partes laterales, o que se dañe en la parte alta, o que se dañe en la parte que está cerca del pubis. Si se daña en la parte central, vamos a tener un defecto de la fascia central. Si se daña en la parte paravaginal o lateral, entonces el defecto será lateral. Y si se daña a nivel de cerca del pubis, entonces la uretra es la que va a tener como una hipermovilidad porque no tengo dónde descansar bien esa uretra o dónde sostenerla. Y si se daña a nivel del cuello del útero, entonces el cuello del útero va a querer como descender, ¿listo? Entonces esta verde que se ve aquí es la fascia, ¿sí? Está anclada en el pubis. Este es la vejiga, mire cómo está descansando. Si esta fascia se daña en las partes laterales o en la parte de acá, se va a ver un desbalance de toda esta estructura del piso pélvico, ¿sí? Y este es el cuello del útero, ¿ok? Mm. Bueno, aquí estamos diciendo lo mismo, si el daño fuera aquí, si el daño fuera alto o central o paravaginal, ¿ok? Entonces, esta era la parte estructural de Delancey, pero luego vino Peter Petros y él consideraba que el piso pélvico lo manejaba como de una forma integral, como un sistema interrelacionado, donde estaban los órganos, los músculos, los nervios y estructuras de tejido conectivo, o sea, todo lo interrelacionaba, donde el conjunto es mayor que la suma de sus partes, siendo el tejido conectivo el más vulnerable para las lesiones. Entonces, Peter Petro decía, bueno, es verdad, todo tiene una estructura y una forma, ¿cierto? Pero que cuando se pierde la estructura o la forma, vamos a tener una pérdida de la función, ¿ya? Él decía, sí, es verdad, aquí está toda esta parte estructural, pero si se daña en algún lado, también voy a perder la función. Y ahí es donde voy a tener los síntomas de este prolapso, ¿listo? Es decir, que yo necesito restaurar la forma para poder restaurar la función. Y él lo hacía así de simple. Él decía, bueno, comparemos, esto le llamaba como la analogía, perdón, la analogía del trampolín. Y él decía, aquí estamos haciendo referencia a la función. Si se daña esta estructura aquí, solamente que se rompa una de estas amarras que tiene este trampolín, ya la persona no va a poder brincar, es decir, se va a perder la función, es decir, que me toca reparar la estructura para que vuelva a haber una función. También habla mucho de la analogía del puente colgante, la concepción de la estructura, entonces comparan como que aquí fuera el hueso del pubis, acá fuera el sacro, este de aquí fuera la fascia, la vagina, perdón, y estas de acá abajo fueran la fascia y las amarras las que nos ayudan a sostener el puente, ellos le dicen que serían como los ligamentos, la parte de aquí sería como el arco tendido y que si se daña una de estas, pues usted no va a poder pasar sobre este puente colgante, ¿listo? Entonces se pierde la estructura, pero también se pierde la función. Toca reparar la estructura para que vuelva a repararse o vuelva a tener función, ¿listo? Entonces, desde la visión de la teoría integral, de Peter Petro con los aportes sustantivos de los conceptos anatómicos del piso pélvico de Delancey, se desarrolla una síntesis práctica del abordaje tanto anatómico como funcional de las diferentes patologías del piso pélvico como una guía para el desarrollo de las etapas tanto diagnósticas como terapéuticas. Entonces, aquí me gusta mucho esta imagen porque es muy representativa, entonces estamos hablando aquí nivel 3 de Delancey, si nos damos cuenta que es el nivel de fusión, el nivel 2 de Delancey, que es el nivel de unión, donde se unen la fase anterior con la fase posterior y forman el arco tendido, y el nivel 1 de Delancey, que está representado por los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales, que si la paciente está parada en la parte más superior, ¿listo? Entonces aquí está, miren, este que está aquí es donde está el pubis, el sacro, si lo trasladamos acá es lo mismo, aquí está la fascia que nos ayuda a sostener tanto la uretra como la vejiga, y esta parte que están acá son los ligamentos uterosacros, ¿ok? Entonces, asimismo, en la parte anterior, recordemos, va a estar descansando aquí la uretra, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un daño de estos ligamentos que ayudan a sostener la uretra, voy a tener una uretra hipermóvil y la paciente va a tener con cada tos, risa o estornudo una incontinencia urinaria.
Y como estamos hablando solamente de la parte anterior, pero si quisiera hablar de la parte posterior, va a tener una incontinencia fecal. Es decir, que en esta parte de aquí, anterior o nivel 3 de Lance, lo que más voy a hablar, a ver en el cuadro clínico son incontinencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo de la maca que decía de Lance, ¿sí? Los ligamentos uretrales, ¿sí? Si tengo un daño en la estructura medial, miren, donde está la vejiga descansando, esta es la parte medial, donde está la vejiga descansando, o el recto en la parte de acá, entonces voy a tener, imagínense que se daña aquí, ¿qué va a pasar con la vejiga que está llena? Cae, y se va a ver una sensación de una masa. ¿Qué pasa en la parte posterior? Si se daña la fascia recto vaginal, el recto que está lleno hace como un levantar de la mucosa vaginal y la paciente tiene una sensación de masa vaginal que muchas veces dice que tiene que hacer como una distopresión a nivel vaginal para poder evacuar por completo las heces. Lo mismo pasa con la parte anterior. Si la vejiga está muy llena, ella a veces dice, tengo que introducir el dedo, subir la vejiga y ahora sí puedo evacuar. Es decir, que voy a tener, aparte de la sensación de la masa, un problema o un trastorno de vaciamiento, ¿sí? Entonces aquí tengo, miren, trastorno de vaciamiento, puedo tener frecuencia o urgencia urinaria, el daño es a nivel medial, puedo tener lo que anteriormente se conoció como un cistocele o un cistocele central o un cistocele paravaginal o un cistocele alto, dependiendo de que si se daña aquí en el centro, en la parte lateral o más alto acá. ¿Listo? Entonces aquí está, cistocele central, cistocele paravaginal o cistocele alto, ¿ok? Entonces, ¿el daño dónde va a ser? Va a ser en el anillo pericervical, aquí está, CX ring, que es el anillo pericervical, en la fascia pubo cervical o vaginal y en el arco tendíneo, ¿cierto? Porque estamos hablando de esta parte medial. Y si tengo un daño acá atrás, en la parte posterior, entonces voy a tener un enterocele, un prolapso del útero. Recordemos que aquí se pueden elongar los ligamentos uterosacro, haber un desgarro aquí de las fascias. Entonces el cuello del útero comienza a descender. Entonces puedo tener un prolapso uterino. Si no tengo útero, se me desciende la vagina, entonces, o un prolapso vaginal. Lo que más voy a tener aquí es nocturia y dolor pélvico. Imagínense en estos ligamentos como un elástico que hacen que este útero comience a descender para acá, van a estar súper elongados, entonces puede provocar dolor pélvico, ¿ok? Entonces ahí está la parte anterior, la parte media, un cistocele y la parte posterior. Este es el examen físico que hacemos en el consultorio, por lo general no lo hacemos con eso se llama histerómetro, si se dan cuenta, está marcado, esto es para introducirlo dentro del útero y más o menos ver cuánto mide. A veces lo utilizan o se lo utilizan para poder medir también cuánto hay desde el fondo del saco hasta aquí, que serían las carúnculas imeniales, donde estuvo el IMI, para saber más o menos cuánta longitud vaginal tiene cada paciente. ¿Listo? Entonces nosotros normalmente no lo hacemos porque nos tocaría tener varios o esterilizarlos enseguida porque a la otra, ahorita tengo una paciente y en la otra paciente para prolapso no tengo varios histerómetros. Así que lo que podemos usar a veces es el bajalengua graduado, como que fue un histerómetro, yo pongo bajalengua aquí, lo marco en centímetros, digo, la paciente tiene 8, 9 o 10 centímetros de longitud vaginal, cada paciente es diferente, ¿listo? Aquí estamos haciendo una valoración del POPQ. El POPQ significa el sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos, ¿ok? Cuantificación de prolapso de órganos pélvicos. Entonces aquí más o menos la misma tablita que yo les tenía la que yo les decía que me gustaba mucho esta diapositiva, esta de aquí, traten de trasladar esa imagen acá, ¿listo? Aquí está la vejiga, aquí está el cuello del útero con el útero y aquí está la uretra, ¿listo? Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a tener una pared vaginal, esto es vagina hasta aquí, una pared vaginal anterior, una pared vaginal posterior, todo lo que está acá arriba, que es el cuello, y si no tuviera cuello de útero, sino la cúpula, entonces todo eso se llama apical. Apical se llama todo esto, entonces vamos a tener pared vaginal anterior, pared vaginal posterior, todo esto se llama apical. ¿Para qué me sirve este sistema de cuantificación de prolapso de órganos pélvicos? Para describir, cuantificar y estadificar el sitio específico del soporte pélvico, estandarizar, documentar, comparar hallazgos clínicos confiables entre observador y observado. Entonces, como dijimos, aquí tenemos una pared anterior, una pared posterior. Esta pared anterior me parece que está muy grande, así que la voy a dividir, porque como no todo está sosteniendo la vejiga, entonces la voy a dividir en A, que ayuda a sostener la uretra, y en B,
que me sostiene la vejiga. Recuerde que si tengo un daño aquí en este A, voy a tener una incontinencia porque aquí está la uretra y no tengo quien me la sostenga, está hipermóvil. Si tengo un daño en A posterior, voy a tener incontinencia. ¿Cuál? Fecal, porque acá está mi otro vecino, mi vecino que es el recto. ¿Ya? Entonces la pared vaginal posterior también la divido en A, voy a tener incontinencia, o en B, es la parte más medial. ¿Listo? Este HG significa hiato genital, este cuerpo perineal, esta es la longitud vaginal total, que más o menos era lo que medíamos en antes, ¿cierto? Este es el fondo de saco de Douglas. Este es el C de cervix o de cúpula. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entonces, esta vagina anterior, la chiquita, la voy a dividir en A y en B. Esta vagina posterior la voy a dividir en A y en B. Es lo mismo que está acá. AA, BA, C. AP, BP, D de Douglas. ¿Listo? Me cuenta que esta es la pared vaginal anterior, esta es la pared vaginal posterior, y todo esto es la parte apical. Es lo mismo que estamos diciendo aquí, ¿cierto? Que esta tabla del 3x3 la hice acá, estamos diciendo que esto es AA aquí, esto es BA aquí, y esto es apical aquí. ¿Listo? Todo esto corresponde a apical, toda esta parte de aquí. Tengo que saber que a esta tablita del 3x3 no solamente le voy a dar estas asignaciones de letras para poderlas identificar, sino que también le voy a dar unas medidas. Normalmente la uretra, que se mide de aquí hasta aquí, la uretra femenina mide más o menos 3 centímetros, pero como está hacia adentro, entonces le ponemos un signo negativo de -3. Desde aquí hasta aquí, donde descansa la vejiga, también 3 centímetros. Si lo queremos medir de aquí hasta acá, serían -6, ¿cierto? Porque está hacia adentro. Entonces, -3, -3. Estas paredes vaginales que corresponden de aquí hasta aquí son la imagen en espejo de la posterior. -3, -3. Cada que yo vea signos -3, -3, -3, -3, significa que todo está normal. Si yo ya veo un número diferente o un signo diferente, sé que hay algo de prolapso, ¿ok? El hiato genital es aquello que estoy midiendo desde la uretra hasta esa vez que se forma del introito vaginal. De aquí hasta aquí, más o menos hay 3 centímetros. Y el cuerpo del el periné va de la vagina, la entrada de la vagina, hasta la mitad del ano. Entonces, esto mide 3 también, entonces tenemos que el hiato genital mide 3 y el cuerpo del periné mide 3. Este no le ponemos signos. Los signos solamente son arriba y son abajo. Entonces, súper fácil. Miren, -3, -3, -3, -3, 3 y 3. O sea, que yo vea un número que no sea el 3, yo ya sé que algo no está bien. Pero cada que veo un 3, yo sé que puede estar todo bien dependiendo del signo, ¿ok? Si todos tienen negativo, estamos súper bien, ¿ok? La longitud vaginal total depende de cada paciente. Ya sabemos que se mide desde las carúnculas himeneales hasta el fondo de saco posterior. Siempre el libro pone 10 como para tener un ejemplo, ¿sí? Entonces la longitud vaginal total 10. Recordemos que aquí no van signos. Entonces el Douglas, el fondo de saco de Douglas, que sabemos que es la misma longitud vaginal total, le ponemos 10, pero acá sí tiene que llevar un signo. Y como está hacia adentro es menos, ¿ok? -10. Lo que mide desde aquí, este punto que tengo, hasta aquí es -10, no es lo mismo desde aquí mismo este punto hasta aquí. Tengo como 2 centímetros más acá que es el cervix, así por eso le ponemos -8. Estos son los valores normales. -3, -3, -8. -3, -3, -10. 3, 3, 10. ¿Ok? Si tengo un daño en esta fascia donde se está descansando la vejiga, ¿qué va a pasar con la vejiga? Cae. No voy a tener -3. No tengo -3 porque está cayéndose. Y es más, puede caerse como fuera un ascensor. -3, -2, -1. ¿Sí? Y ahora sí paso acá afuera. Si la vejiga, cuando yo le digo a la paciente que puje, se viene acá afuera a más 1 centímetro desde las carúnculas himeneales, más 1 centímetro, más 2 centímetros, más 3 centímetros, entonces ya va teniendo algo de prolapso. Esta vejiga, si se daña esta fascia que está aquí, entonces la vejiga que está llena cae. Al caer ya no va a tener la misma medida desde aquí hasta aquí, que serían -6 centímetros o -3 si lo quiere poner así, ya la vejiga va a estar acá. Y desde aquí las carúnculas hasta aquí va a medir -1, -2, no sé. Y si la vejiga ya se cae hasta acá afuera, entonces ahora de aquí mido para acá +1, +2, +3, lo que se haya salido.
Lo máximo que se puede salir, obviamente, es más 6, ¿ok? Cuando hay un daño de esa estructura, se le conoce, donde está sostenida la uretra, se le conoce como uretrocele. Nosotros ya no le decimos uretrocele, sino que le decimos daño en AA. ¿Listo? Y aquí lo que se va a dañar son los ligamentos uretrales que ayudan a sostener la uretra y la paciente va a tener un cuadro clínico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y lo que se daña es el nivel 3 de delante. Si hay un daño aquí, recordemos que se daña la fascia vesicovaginal, la paciente va a tener una sensación de un bulto, es lo que anteriormente se conocía como cistocele, nosotros le decimos prolapso en B anterior, le decimos el estadio, y lo que se ha dañado es el nivel 2 de delante, ¿ok? Pero si se daña acá arriba, los ligamentos uterosacros se elongan, se rompen, qué sé yo, entonces este útero cae y es lo que se conoce como el histerocele, y lo que se ha dañado es el nivel 1 de delante y los ligamentos uterosacros y cardinales. Entonces, si yo tengo un daño aquí, la paciente va a tener una incontinencia, yo lo que tengo que ponerle es una malla para que me ayude a sostener la uretra. Si se dañó acá, yo tengo que reparar y subir y reparar esta fase para que la vejiga vuelva a su lugar que corresponde. Lo mismo en la parte posterior. Si yo tengo un daño en la fase rectovaginal, se recupera, ¿listo? Entonces, dependiendo de dónde esté el daño, yo opero, ¿ok? Cuando hay un prolapso de cualquiera de estas estructuras, entonces este hiato se pone más amplio. La paciente se puso amplia, dice uno. Listo, y toca recuperar y cerrarla un poquito más. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener como un ejemplo. Ya den cuenta que esto fuera como un ascensor, aquí la paciente está como acostada con pisos -9, -8, que opera bajando. Si la paciente normalmente están midiendo desde las carúnculas himeneales hacia el cuello del útero y dice, ves, tienen -8 centímetros. De aquí hasta aquí hay -8, pero desde aquí hasta acá hay -10, ¿ves? El fondo del saco posterior. Entonces, si la paciente yo le digo que puje y el cuello del útero ya no está en -8, sino que llegó hasta aquí porque pujó y este cuello se vino hasta acá, este útero, entonces tiene -5. Se bajó bastante, pero no ha salido acá. Entonces, -5 significa que tiene un grado 1. Todavía está dentro de vagina el cuello del útero, ¿ves? Aquí está, grado 1. Este es grado 1. Ahí está. Si yo le digo a la paciente que siga pujando y se vino aquí, bajo más escalones, más piso, está aquí, a -1 centímetro de salir. De aquí, aquí hay 1 centímetro, pero como todavía está adentro, es -1. O si la paciente yo le digo que puje y si salió más 1 centímetro desde las carúnculas, 1 centímetro afuera o 1 centímetro adentro, desde las carúnculas, 1 centímetro hacia adentro o 1 centímetro hacia afuera, todo lo que está entre -1 y +1 es grado 2. Todo lo que tiene en la tablita de aquí, perdón, en la tablita de aquí, si yo le pusiera aquí un número 1, -1, o si acá tuviera +1, es grado 2. ¿Listo? Siempre que vean un número 1 es grado 2. Y todo lo que está a más de este +1 es grado 3 o grado 4. ¿Listo? Grado 3. Y si está más afuera, el grado 4. El grado 4 se diferencia del grado 3 por la longitud vaginal total de cada paciente. Si tiene 10, -2 centímetros es 8. Si está +8 afuera, +8 es grado 4. Pero si está en +6, +5, +7, no ha llegado al 8, es grado 3. Hasta aquí es grado 4, ya está en +8. ¿Listo? Este es un defecto central, hablábamos del defecto central, donde descansa la vejiga, o un defecto paravaginal si se dañara acá, o un defecto donde está sosteniéndose la uretra. ¿Cierto? Entonces ahí se ve la masa, este es un defecto paravaginal, se ve como hacia un lado, o sea, se dañó esa fase. Este es un prolapso apical, una paciente que no tiene útero y se le vino la cúpula, ¿sí? Casi siempre estos prolapsos apicales se dan por falla posterior a cirugías debido a la falta de suspensión. No tengo quien me suspenda el cuello allá arriba, porque ya le hice una histerectomía, ya no tiene ese anillo pericervical, entonces se cayó. Y ese sí es un prolapso apical. Mire, el cuello del útero se vino desde aquí, más o menos que están las carúnculas, hasta acá afuera, está como 3 centímetros por fuera, ¿listo? Un prolapso vaginal posterior. Miren, esta es la pared vaginal anterior, aquí está la uretra, la vejiga y la uretra. No está prolapsado nada. Lo que está prolapsado, lo que se dañó fue esta fascia, ¿ves? La fascia anterior, que es esta negra, está bien. La fascia posterior se dañó aquí. Y mire, el recto que está ocupado hace como un desvío aquí. La paciente a veces dice, me toca introducir el dedo en la vagina, aplasto aquí y ahora sí puedo hacer del cuerpo. ¿Listo? Es la protrusión del recto a través de la pared vaginal posterior por falla de la fascia rectovaginal. Esta es la falla de la fascia, puede ser asintomática
o puede tener una sensación de una protrusión por los genitales y una sensación de vaciamiento rectal incompleto. El hiato, yo les decía, va de la mitad de la uretra a esta B que se forma aquí. Eso mide el hiato, ¿sí? Más o menos mide unos 4 centímetros en multípara, 2 centímetros en nulípara, un promedio de 3, ¿ok? Si el hiato quirúrgico de 4 no se corrige después de una suspensión de una cúpula, un prolapso, lo que quiera, se vuelve a reprolaxar la paciente. Así que el hiato no puede tener más de 4 centímetros, ¿ok? Hay que reparar. Ese es el hiato. Y este es el periné. Mire, de aquí es el hiato de la uretra a esta vez que se forma. Y desde esta vez hasta la mitad del ano se llama periné. También debe tener 3 o 4 centímetros. A veces cuando la paciente ha tenido múltiples partos, el hiato se hace más amplio, se desgarra hasta acá y el cuerpo del periné se hace más corto. Mire, aquí está dañado el cuerpo del periné. ¿Sí ven? Entonces aquí también está dañado, ¿ven? Entonces es una base para ese juego de fuerzas y vectores que se generan cada vez que hacemos una maniobra de Valsalva. Hay que corregirlo siempre cuando hacemos una corrección de prolapso anterior o posterior. Si dice que el 70% de los prolapsos, de las pacientes con prolapso de órganos pélvicos tienen más o menos 2 o 3 compartimentos vaginales involucrados. Es decir, que si tengo un prolapso anterior, por lo general también puedo tener un prolapso posterior, ¿sí? O uno apical, ¿ok? Dentro de los tratamientos tenemos los tratamientos no quirúrgicos, cambios en estilo de vida, por favor. El paciente tiene que bajar de peso, prevenir y tratar el estreñimiento, porque si lo operamos y sigue con estreñimiento, me daña la cirugía. Suspender el tabaquismo, evitar cargas de objetos pesados, porque con la edad y la menopausia no se puede, ¿listo? Entonces nos toca cambiar estos estilos de vida de acá. Estrógenos locales para mejorar un poquito, Jonathan les decía, esa atrofia vaginal que se puede dar propio de la menopausia o de la edad de la paciente, a aumentar la generación de colágeno y el grosor vaginal. Las terapias de piso pélvico son sumamente importantes para mí. Aprenden ellas a tener más fortaleza de los músculos del piso de la pelvis. Los pesarios son tratamientos no quirúrgicos. Pueden haber pesarios para prolaxo o pesarios para prolaxo más incontinencia, porque este que está aquí me ayuda a sostener, como aplastar un poquito la uretra. Entonces la paciente, este de aquí es solo para prolaxo y este es el que tiene con incontinencia. Los pesarios son unos materiales de silicona, hay de varias formas, hay unos que son espacios ocupantes y hay unos que son de soportes. Lo que sí es verdad que son materiales de silicona que se pueden doblar y una vez la paciente se lo introduce en la vagina, él se expande y lo que va a hacer es como sostenerme ese prolaxo para que no se exteriorice o esa estructura que está pues alterada. Y lo que sí es verdad que estos pesarios deben ser indicados para cada paciente porque ellos tienen unas medidas y el que le corresponde a esta paciente probablemente no le sirve a la otra. ¿Listo? Haga de cuenta, yo le digo a veces a la paciente como que usted va a comprar un anillo. El anillo tiene que ser justo su medida. ¿Listo? También otro tipo de tratamientos son los quirúrgicos. Hay diferentes técnicas quirúrgicas. Hay cirugías vía vaginal, cirugías abdominal. Las abdominal pueden ser por la paroscopia o por la parotomía, porque les digo abdominal, porque usted va a decir, no, pues si tiene un prolapso anterior, porque no solamente hay prolapso anterior, a veces también hay prolapso apical. Entonces, las pacientes los médicos que no se encuentran en la preparación de hacer una cirugía vaginal, por ejemplo, una histerectomía vaginal, las hacen vía abdominal y luego hacen la corrección del prolapso anterior y posterior. Recuerde que el prolapso anterior hace referencia a la vagina ante la vagina anterior en A y en B, y el prolapso posterior hace referencia a la vagina en A y en B. ¿Listo? Dentro de las cirugías reconstructivas, tenemos cirugías reconstructivas y cirugías obliterativas. La reconstructiva es porque voy a hacer una reconstrucción para que la paciente pueda seguir teniendo relaciones sexuales, y las obliterativas, como su nombre lo indica, voy a obliterar la vagina, es decir, la paciente no va a tener más relaciones sexuales. Entonces usted le tiene que explicar sumamente bien eso a la paciente porque va a quedar cerradita, ¿listo? No va a poder tener relaciones sexuales, esas son unas indicaciones específicas en ciertas pacientes. Dentro de las metas de la cirugía reconstructiva tenemos restaurar la anatomía, pero también mantener y restaurar la función sexual urinaria y del intestino, aliviar los síntomas, optimizar la satisfacción y calidad de vida y minimizar los riesgos y tiempos de recuperación. No sé si tengan una pregunta.
si se entendió o necesitan alguna cosa, porque ahí concluimos.